Para mí es un honor dirigirme a ustedes esta mañana en un aniversario más del natalicio del Siervo de la Nación, don José María Morelos y Pavón. Parece no haber duda entre los historiadores acerca de la importancia histórica de la figura de José María Morelos, ni sobre el lugar que ocupa en el proceso de la independencia de México. Vale la pena citar al respecto a Lucas Alamán, quien no tenía una especial simpatía por el cura de Carácuaro y lo criticó acremente en no pocas ocasiones. Dijo Alamán de Morelos que fue el hombre que jugó el principal papel en la historia de la Revolución de Nueva España, el más extraordinario de los revolucionarios y uno de los más originales. Si pasamos revista a su desempeño militar, a su labor ideológica y política, a sus logros institucionales y a su programa social, resulta muy fácil estar de acuerdo con don Lucas Alamán. No deja de sorprender, en efecto, la efectividad y el impacto militares que tuvieron Morelos y sus fuerzas rebeldes en las sucesivas campañas que encabezó, a despecho de su inexperiencia en la materia y de su improvisación. El rápido recuento que el mismo cura hizo en el juicio que la Inquisición le siguió en noviembre de 1815 lo muestra palmariamente. Cito: salió del curato de Carácuaro el 25 de octubre de 1810 por el pueblo de San Jerónimo, Zacutla, Petatlán, Tecpan, Atoyac, Coyuca hasta Acapulco, Chilpancingo, Tixla y Chilapa, hasta que se levantó la Junta en agosto de 1811, y después, comisionado por dicha Junta, con título de teniente general por los pueblos de Tlapa, Chihuahua, Izúcar, Cuautla, Tasco, Tenancingo y Cuernavaca, que de ahí volvió a Cuautla, que allí estuvo 2 meses y medio durante el sitio puesto al confesante por el excelentísimo señor virrey actual, que de Cuautla pasaba a Oaxaca, Tehuacán, San Andrés, Chalchimula, Orizaba, y de aquí pasó a Oaxaca, donde se mantuvo 2 meses y medio, y que en Chilapa recibió el título de capitán general por dicha junta y el de vocal de ella, y anduvo mandando su ejército por Acapulco, Valladolid y otros pueblos, hasta que lo hizo prisionero en el Temalaca el día 5 del presente mes, un teniente de patriotas de la división del comandante Concha. Cierro cita. Durante la primera campaña, octubre de 1810, agosto de 1811, aunque no fue capaz de cumplir la orden de Miguel Hidalgo de tomar Acapulco, sí pudo hacerse de Chilpancingo, Tixla y Chilapa. Logró además formar un grupo leal y disciplinado y reclutar a figuras que demostraron ser fundamentales, como los Galeana, los Bravo y Guerrero. Tomó control de buena parte de la costa sur y se dio el lujo de crear una nueva provincia, la de Tecpan. La segunda de las campañas, entre noviembre de 1811 y mayo de 1812, fue una etapa de expansión, en buena medida por la decisión que tomó Morelos en Chihuahua en diciembre de 1811, de dividir sus fuerzas en 3 grupos, encabezados respectivamente por Miguel Bravo, Hermenegildo Galeana y el mismo Morelos. En esos meses pudieron penetrar en los actuales estados de Guerrero y Morelos y al sur de Puebla, y tomar lugares importantes como Tasco, Izúcar y Cuautla. Ocurrieron también 2 sucesos de la mayor importancia: la incorporación de Mariano Matamoros al ejército de Morelos y el famoso sitio de Cuautla. Conviene recordar que el sitio fue un episodio fundamental. Los rebeldes sufrieron miles de bajas, perdieron armamento y el archivo de Morelos, y Leonardo Bravo fue capturado y posteriormente ejecutado. Pero para el ejército realista se trató de una derrota, pues a pesar de haber gastado
casi 2 millones de pesos, no pudieron capturar a Morelos ni derrotar enteramente a su ejército. Pero quizá la tercera de sus campañas, en la que Morelos tuvo los triunfos militares más sonados, no solo tomó Orizaba, Córdoba, Yahuitlán o Tehuacán, sino Oaxaca en noviembre de 1812 y Acapulco en agosto de 1813. La toma de Oaxaca, como afirmó hace tiempo Timmons, aumentó el prestigio de Morelos, reforzó la confianza de sus fuerzas y le reportó beneficios materiales. En esa ciudad, en efecto, confiscaron joyas, plata, granos y cerca de 3 millones de pesos. Organizó además nuevas divisiones militares, mejoró su equipo y estableció una armería bajo la dirección de Manuel Mier y Terán. Con la conquista de Acapulco, por otra parte, Morelos pudo finalmente cumplir la encomienda original dada por Hidalgo. Logró controlar así un territorio enorme que iba desde Colima hasta Oaxaca. Después de Acapulco, sin embargo, su estrella empezó a declinar. Es verdad que durante su cuarta campaña se produjeron 2 de las principales realizaciones políticas e institucionales de la insurgencia: la instalación del Congreso de Anáhuac en Chilpancingo en septiembre de 1813 y la promulgación por de la llamada Constitución de Apatzingán en octubre del siguiente año. Pero también lo es que tuvieron lugar 2 derrotas fundamentales para el movimiento: la fallida toma de Valladolid en vísperas de la Navidad de 1813 y la dolorosa derrota en Puruarán a principios de 1814, en la que perdió cerca de 1.300 hombres, entre muertos y aprehendidos. Entre ellos, Matamoros, uno de sus hombres de mayor confianza. A partir de entonces, la ofensiva virreinal en contra de los principales grupos revolucionarios se incrementó. El Congreso, acosado y dividido, se volvió un cuerpo errante y huyó de un lugar a otro. Se trasladó a Apatzingán, después a Uruapan, para llegar finalmente a Tehuacán, escoltado por Morelos. Pero sorprendido en Texmalaca, el 5 de noviembre de 1815, fue aprehendido y conducido a México, donde fue juzgado y fusilado en San Cristóbal, Ecatepec, el 22 de diciembre de 1815. Morelos no solo se convirtió en un estratega militar, sino fue también un hombre de ideas políticas, que fue experimentando un proceso ideológico a la par del movimiento insurgente. Al menos hasta 1813, el discurso rebelde estuvo caracterizado por el legitimismo monárquico. El mismo Morelos, en sus primeros textos, participaba de él. Por ejemplo, en el punto 1 de su plan de Aguacatillo, planteaba lo siguiente. Cito: primeramente, se gobernará el reino por un congreso de individuos doctos e instruidos, y todos ellos criollos, que sostengan los derechos del señor don Fernando VII. Cierro cita. El hecho de que apareciera en primer lugar este postulado puede ser indicativo de los primordiales que resultaban para la insurgencia, tanto la reivindicación autonomista como el reconocimiento de la soberanía regia. Pero además, el hecho de que ambos planteamientos aparecieran juntos expresaba también que el autonomismo insurgente estaba asociado a este reconocimiento. Era condición para formar parte del Congreso que gobernaría América, ser criollo y sostener los derechos de Fernando VII. Muy pronto, sin embargo, Morelos empezó a romper con el fernandismo de la insurgencia. Muy pronto se acercó a un planteamiento de ruptura total con España y terminó por postular una forma de gobierno republicano. En un manifiesto de febrero de 1812 afirmaba, cito: «Ya no hay España, porque el francés está apoderado de ella. Ya no hay Fernando VII,
porque se quiso ir a su casa de Borbón, a Francia, y entonces no estamos obligados a reconocerlo por rey. O lo llevaron a fuerza y entonces ya no existe. Cierro cita. En este documento, Morelos tomaba distancia del rey, en cualesquiera de los casos. Pero fue más allá, pues agregó que, cito, y aunque estuviera, a un reino conquistado le es lícito reconquistarse, y a un reino obediente le es lícito no obedecer a un rey cuando es gravoso en sus leyes que se hacen insoportables. Cierro cita. De modo que ya para cuando se produjeron entre los insurgentes las discusiones relativas a convocar a un congreso y establecer una constitución, esas opiniones habían crecido en fuerza. Lo muestra con claridad las opiniones dadas por Morelos a Ignacio López Rayón acerca de sus elementos constitucionales. Recordemos que en el punto número 5 de ese documento se establecía que la soberanía dimanaba del pueblo, pero que residía en la persona del señor don Fernando VII. Rayón remitió a Morelos el texto solicitándole su parecer. El 2 de noviembre de 1812, Morelos le envió una primera carta con solo algunas sugerencias generales. Impedido como estaba de discurrir en materia tan grave debido a las urgencias de tener al enemigo siempre al frente, pero al final de su misiva escribió su última sugerencia. Sí, que se le quite la máscara a la independencia, porque ya todos saben la suerte de nuestro Fernando VII. Cierro cita. 5 días más tarde, Morelos envió a Rayón unas reflexiones sobre su propuesta constitucional, en las que abiertamente sostuvo como primer punto que la proposición referida a Fernando VII era hipotética. Meses después, en una carta enviada otra vez a Rayón, en la que se pronunciaba por terminar con las discordias entre este y Verduzco y Liceaga, Morelos hizo una afirmación tajante, después de señalar que respetaba a la Suprema Junta Gubernativa, pero que jamás apoyaría a uno de sus miembros en lo particular para que destruya al otro, porque sería lo mismo que destruir el sistema. Agregó que por la misma razón jamás admitiría, cito, el tirano gobierno, esto es, el monárquico, aunque se me eligiera a mí mismo por el primero. Cierro cita. La negativa de Morelos a admitir la monarquía como forma de gobierno quedó formalizada en 2 documentos de mucha importancia e interés. El primero de ellos es el reglamento de 59 puntos firmado el 11 de septiembre de 1813 en Chilpancingo, con el cual se pretendía normar las sesiones del Congreso. Su artículo 17 prevenía que el primer acto del Congreso debería ser el de expedir un decreto declaratorio de la independencia de América respecto de la península española, sin apellidarla con el nombre de algún monarca. El segundo documento no es sino los famosos sentimientos de la nación. El primero de ellos estaba referido de igual manera a la independencia y libertad de América, lo que sería respecto de España y de otra nación, gobierno o monarquía. De esta suerte, el enunciado fundamental del acta solemne de la Declaración de Independencia de la América Septentrional, aquel que postulaba que el Congreso recuperaba el ejercicio de su soberanía y que por ello quedaba rota para siempre, jamás y disuelta la dependencia del trono español, parecía un corolario casi natural. Creo que resulta muy clara la importancia de Morelos, no solo en el ámbito de la guerra, sino también en el de las ideas y cultura política. Se suelen destacar lo exitoso de sus campañas militares y los planteamientos sociales de sus sentimientos de la nación. Y no es para menos. Sin ellos, el levantamiento de Hidalgo no hubiese tenido probablemente la continuidad que tuvo, o habría sido, en términos políticos, una más de las muchas rebeliones coloniales. Pero son también fundamentales las disputas ideológicas
entre monarquismo y republicanismo. Los textos de Morelos son un buen ejemplo de la transición hacia la independencia y hacia la adopción de una forma de gobierno republicana que experimentó la insurgencia mexicana. Un tema fuertemente vinculado a las transformaciones de los lenguajes políticos en el marco del paso del antiguo régimen al orden liberal. Como podemos apreciar, Morelos fue algo más que sus campañas militares. Junto con Hidalgo y Guerrero, fue el epítome de la independencia de México. Muchas gracias.